Hay una verdad que todo oficial de inteligencia militar conocía en 1944. No puedes esconder un ejército. Los tanques dejan huellas, los camiones levantan polvo, las tropas necesitan comida, agua, letrinas. Las divisiones generan tráfico de radio constante, acampan en patrones específicos, dejan evidencia física que el reconocimiento aéreo puede fotografiar y los analistas pueden interpretar. Simplemente, no hay forma de hacer aparecer 30.000 soldados donde no existen, o hacer desaparecer 30.000 soldados que sí existen. La logística de mover un ejército es demasiado visible, demasiado ruidosa, demasiado grande para esconder. La inteligencia militar alemana, considerada la mejor del mundo, operaba bajo este principio fundamental. Sus analistas estudiaban fotografías aéreas con lupas, contaban tiendas de campaña, rastreaban movimientos de vehículos, interceptaban transmisiones de radio y triangulaban posiciones. Y funcionaba. Durante años, la inteligencia alemana había predicho movimientos aliados con precisión inquietante. Sabían dónde estaban las divisiones estadounidenses, sabían cuándo se movían, sabían hacia dónde se dirigían. Era matemática, era ciencia, era confiable. Pero en junio de 1944, algo comenzó a fallar. Los reportes de inteligencia alemana empezaron a contradecirse. Divisiones estadounidenses aparecían en dos lugares simultáneamente. Unidades blindadas enormes se materializaban de la nada. Ejércitos enteros se movían cientos de millas en horas, algo logísticamente imposible. Los oficiales alemanes revisaban los datos, exigían confirmación. Los pilotos de reconocimiento juraban haber fotografiado los tanques. Los operadores de radio confirmaban haber interceptado las transmisiones. Las patrullas terrestres reportaban haber visto las divisiones acampadas. Pero cuando atacaban esas posiciones, no encontraban nada, o encontraban algo completamente diferente. ¿Qué estaba pasando? La respuesta estaba en una unidad que oficialmente no existía. Una unidad compuesta por artistas, diseñadores de sonido, ingenieros de radio y soldados que nunca dispararían un tiro en combate. Una unidad cuya arma principal no era acero, era ilusión. Se llamaban la 23ª Headquarters Special Troops, pero la historia los conocería con otro nombre, el Ghost Army, el Ejército Fantasma. Y lo que lograron cambiaría la forma en que Alemania peleaba la guerra en el frente occidental. Su nombre era Harold Lehner, tenía 23 años en 1944. Antes de la guerra, había sido estudiante de arte en Nueva York. Dibujaba, pintaba, soñaba con exponer en galerías de Manhattan. Cuando fue reclutado en 1943, asumió que terminaría en infantería. Todos terminaban en infantería, pero entonces recibió órdenes inusuales, reportarse a Fort Meade, Maryland, para una asignación especial clasificada. Llegó y encontró algo extraordinario. La unidad estaba llena de artistas, diseñadores gráficos, escenógrafos de Broadway, ingenieros de sonido de estudios de Hollywood, arquitectos, ilustradores e incluso un diseñador de moda. No eran soldados típicos, muchos apenas podían desmontar un rifle, pero tenían habilidades diferentes. Podían crear, podían engañar, podían hacer que lo falso pareciera real. El comandante de la unidad era el coronel Harry Reeder. Era un oficial poco convencional que entendía que la guerra moderna no se trataba solo de disparar más balas, se trataba de información, de percepción, de hacer que el enemigo viera lo que tú querías que viera. La misión de la 23rd Special Troops era simple en teoría, imposible en práctica. Hacerse pasar por otras unidades, crear divisiones falsas, engañar a la inteligencia alemana sobre el tamaño, ubicación y movimientos de las fuerzas aliadas. ¿Cómo? Con ingenio puro. Tenían tanques inflables, hechos de goma y tubos de aire. Desde el suelo parecían juguetes ridículos, pero desde 1500 pies en el aire, desde la cámara de un avión de reconocimiento alemán, parecían Sherman M4 reales. Tenían cañones falsos, camiones falsos, jeeps falsos, todo hecho de lona, tubos de metal y pintura cuidadosa. Tenían regrabaciones de sonido, ruidos de tanques moviéndose, órdenes gritadas, motores diésel, reproducidos a través de altavoces gigantes que podían proyectar sonido hasta 2 millas de distancia, y tenían operadores de radio que transmitían tráfico falso, conversaciones codificadas, reportes de posición, órdenes tácticas, todo diseñado para ser interceptado por la inteligencia alemana y crear la ilusión de unidades completas donde no existían. Era teatro de guerra, y Lehner era uno de los actores. Después del día D, cuando los aliados finalmente establecieron una cabeza de playa en Normandía, la 23rd Special Troops fue enviada a Francia. Su primera misión real estaba a punto de comenzar. Junio de 1944. Las fuerzas aliadas están expandiéndose de las playas, pero Alemania tiene refuerzos llegando desde el sur. La 2nd Armored Division estadounidense necesita moverse rápidamente hacia el flanco alemán, pero si se van, dejan un hueco peligroso en las líneas. La solución, el Ghost Army tomará su lugar. 1,100 hombres de la 23rd Special Troops fingirán ser 15,000 soldados de la 2nd Armored Division. Lehner escribe en su diario esa noche:
Nos dicen que debemos convencer a los alemanes de que somos una división acorazada. Somos artistas jugando a ser soldados y ahora debemos jugar a ser más soldados. Es absurdo, es aterrador, pero aquí vamos. La operación se llama Operation Elephant y comienza al anochecer del 15 de junio de 1944. Son las 20 horas. Los últimos tanques reales de la Second Armored abandonan sus posiciones. Silenciosamente, sin luces, se deslizan hacia el este bajo cobertura de obscuridad. A las 20:30, los camiones del Ghost Army llegan. Traen carga extraña, bultos enrollados, tubos, compresores de aire, cajas de electrónica. Leynor y su equipo de 6 hombres descargan un tanque inflable. Pesa 85 libras. 2 hombres pueden cargarlo. Lo desenrollan en un campo. Conectan el compresor. El tanque comienza a inflarse. La goma se expande. Toma forma. En 4 minutos, lo que era un bulto plano ahora parece un Sherman M4. 30 toneladas de tanque real representadas por 85 libras de caucho y aire. Leynor pinta sombras debajo con pintura rápida. Añade marcas de desgaste, polvo, manchas de aceite falso. Desde 20 pies de distancia parece convincente. Desde 1500 pies en el aire parece perfecto. Su equipo infla 12 más. 13 tanques falsos donde antes había 0. Los posicionan en formación táctica estándar. Como una unidad blindada acamparía realmente. A 400 yardas de distancia, otro equipo instala cañones de artillería falsos. Tubos de metal pintados montados en estructuras de madera. No pueden disparar, pero desde el aire parecen baterías de 105 milímetros. A las 20 horas, los equipos de sonido llegan. Descargan equipo masivo. Altavoces del tamaño de refrigeradores. Amplificadores que requieren generadores dedicados. Grabadoras de cinta magnética con carretes de 2 pies de diámetro. Posicionan los altavoces estratégicamente, apuntando hacia las líneas alemanas. A 2 millas de distancia, patrullas alemanas están escuchando. Siempre escuchando. A las 23 horas, presionan play. Los sonidos de tanques moviéndose rugen a través de la noche. Orugas crujiendo, motores diésel acelerando, comandantes gritando órdenes. Es una sinfonía de guerra grabada de operaciones reales, ahora reproducida en territorio falso. El volumen es perfecto, lo suficientemente fuerte para que las patrullas alemanas lo escuchen, no tan fuerte como para sonar artificial. Leynor está sentado detrás de un tanque inflable, observando las líneas alemanas a través de binoculares. Ve movimiento, sombras. Los alemanes están reposicionándose, respondiendo a lo que escuchan. Funcionó. Creen que hay tanques aquí. Pero entonces, un problema. A la 1:30 horas, el viento aumenta. Un tanque inflable, no anclado apropiadamente, comienza a moverse. Se balancea. Se inclina. Leynor lo ve con horror. Desde el suelo es obvio que es falso. Si algún alemán tiene binoculares enfocados en ese momento, 2 soldados corren en la oscuridad. Lo agarran. Lo anclan con estacas más pesadas. 30 segundos de exposición. Una eternidad. Leynor exhala. Revisa las líneas alemanas. No hay reacción visible. Quizás no lo vieron, o quizás pensaron que era solo el viento moviendo un tanque real. A las 6 horas, el amanecer se acerca. Es el momento crítico. Los aviones de reconocimiento alemanes despegan al amanecer. Vuelan rutas predecibles. Fotografían posiciones aliadas. El Ghost Army debe estar perfectamente posicionado. Un solo error. Un tanque en el ángulo incorrecto. Una sombra inconsistente. Y el engaño colapsa. Leynor hace un recorrido final. Ajusta un tanque 3 pies a la izquierda. Añade más marcas de desgaste a otro. Esparce equipo falso cerca de los cañones. Cajas de municiones vacías. Lonas. Cascos. A las 6:47, escuchan el zumbido. Avión de reconocimiento. Alto. Probablemente 5000 pies. Todos se congelan. Es tentador mirar hacia arriba, pero los soldados reales no miran aviones de reconocimiento. Los ignoran. Así que el Ghost Army debe ignorarlo también. El avión hace un pase. Gira. Hace otro. Está fotografiando. Cada segundo se siente como una hora. Finalmente se aleja. Leynor permite que los hombres respiren. Pero la operación apenas comienza. Deben mantener este engaño durante 5 días. 5 días fingiendo ser 15.000 soldados cuando son apenas 1.100. Durante el día, se mueven cuidadosamente. Pequeños grupos caminan entre los tanques falsos simulando mantenimiento. Otros conducen jeeps reales de un lado a otro, creando polvo, huellas de neumáticos, evidencia de actividad. Los operadores de radio transmiten constantemente mensajes codificados siguiendo los patrones exactos que la Second Armored usaría. Reportes falsos de patrullas, solicitudes falsas de suministros, órdenes falsas de movimiento. Y los alemanes interceptan todo, los descifran,
Los plotean en mapas y concluyen, la Second Armored Division está todavía allí. Pero el día 2 trae un nuevo problema. Artillería alemana abre fuego. Proyectiles caen a 800 yardas de las posiciones del Ghost Army. No están apuntando directamente a ellos, están probando, ajustando rangos, preparándose para un bombardeo mayor. Laner y los otros saben la verdad terrible. Si un proyectil impacta cerca de los tanques inflables, los destruirá. La metralla rasgará la goma, los tanques se desinflarán y el engaño terminará. Pero no pueden moverse. Moverse sin razón táctica sería sospechoso, así que esperan y rezan. Un proyectil impacta a 600 yardas, más cerca, otro a 500 yardas. Los alemanes están caminando su fuego hacia las posiciones. A las 14 horas, la artillería se detiene. Tal vez se quedaron sin municiones, tal vez fueron llamados a otro objetivo. No importa por qué, el Ghost Army sobrevivió. Esa noche, Laner escribe, estamos más cerca de la muerte de lo que jamás he estado, rodeados de caucho y falsedades. Si los alemanes supieran, si supieran realmente lo que somos, vendrían con todo. Somos un teatro de sombras en una zona de guerra, pero el show debe continuar. El día 3, los alemanes envían una patrulla de reconocimiento. 8 hombres. Cruzan tierra de nadie a las 3 de la mañana cuando piensan que nadie está vigilando. Pero el Ghost Army tiene centinelas reales, 2 pelotones de infantería real asignados para protección. Ven a los alemanes acercándose, a 400 yardas, 300 yardas. A 200 yardas, abren fuego. Los alemanes se dispersan, devuelven fuego, un tiroteo breve e intenso. 3 alemanes caen, los otros escapan. Es el momento más peligroso. Los alemanes que escaparon vieron las posiciones, pero ¿qué vieron exactamente? ¿Sombras de tanques en la oscuridad? ¿Formas que podrían ser reales o falsas? Las próximas 24 horas son críticas. Si la inteligencia alemana cuestiona los reportes, enviarán más reconocimiento, tal vez bombardeo aéreo, y el Ghost Army no puede sobrevivir un ataque aéreo serio. Pero el día 4 transcurre tranquilo, demasiado tranquilo. Laner lo encuentra más terrorífico que el bombardeo. Silencio significa que los alemanes están planeando algo, o significa que están completamente convencidos del engaño. Al día 5, a las 11 de la mañana, llega la orden. Misión cumplida. La Second Armored ha completado su maniobra. Ha golpeado el flanco alemán con éxito devastador. Ahora puede regresar. El Ghost Army comienza a desmontar. Los tanques se desinflan, los cañones se desmontan, el equipo de sonido se empaca. En 4 horas, desaparecen casi sin rastro. Dejan solo suficiente evidencia falsa para confundir aún más. Marcas de orugas que no van a ningún lado, equipo roto intencionalmente abandonado, mensajes de radio finales sugiriendo movimiento al norte. Cuando los tanques reales de la Second Armored regresan esa noche, se deslizan en las posiciones que el Ghost Army ocupó. Para los observadores alemanes, parece que la división nunca se fue. Pero había ido, había golpeado y había regresado. Todo mientras Alemania miraba un ejército fantasma. Si encuentras este tipo de historia olvidada tan fascinante como nosotros, nos honraría que presiones el botón de suscripción. Creemos que estas historias de ingenio y coraje merecen ser contadas, y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. Operación Elephant fue solo la primera. Durante los siguientes 10 meses, el Ghost Army realizó 20 operaciones más, cada una diferente, cada una más audaz. En septiembre de 1944, cerca de Brest, Francia, hicieron aparecer 2 divisiones completas que no existían. Atrajeron fuerzas alemanas que debían estar defendiendo otros sectores. Cuando los aliados reales atacaron, encontraron resistencia reducida. En octubre, cerca de Metz, crearon el sonido de un cruce de río nocturno. Altavoces transmitieron ruidos de puentes siendo ensamblados, botes siendo botados, tropas chapoteando en el agua. Los alemanes concentraron artillería en ese punto. El cruce real ocurrió 3 millas al sur, sin oposición. En diciembre, durante la batalla de las Ardenas, el Ghost Army se posicionó como una división blindada de reserva amenazando el flanco alemán. No dispararon un solo tiro, pero atrajeron 2 divisiones Panzer que debían estar atacando en otra parte. Esas 2 divisiones llegaron tarde. El ataque alemán perdió momentum. Los números son asombrosos. 1,100 hombres del Ghost Army inmovilizaron regularmente entre 10,000 y 40,000 tropas alemanas. Eso es una proporción de 1 a 30. Un soldado fantasma por 30 soldados reales enemigos. Y los alemanes nunca entendieron completamente lo que estaba pasando. Hasta el final de la guerra, sus reportes de inteligencia contenían referencias a divisiones aliadas que nunca existieron, unidades fantasma que perseguían incluso después de la rendición. Lo que los alemanes no podían comprender era que estaban luchando contra algo fundamentalmente nuevo. No era espionaje tradicional, no era sabotaje, era guerra de percepción.
Durante milenios, los ejércitos habían usado engaños tácticos. Napoleón fingía retirarse para atraer enemigos. Los griegos construyeron un caballo de madera. Pero esos engaños eran puntuales, de corto plazo y a pequeña escala. El Ghost Army operaba a escala industrial. Engaños simultáneos en múltiples frentes, sostenidos durante días o semanas, integrados con operaciones reales de forma tan perfecta que era imposible separar realidad de ficción. Forzó a la inteligencia alemana a dudar de sus propios datos. Si no podías confiar en las fotografías aéreas, si no podías confiar en las intercepcionistas de radio, si no podías confiar en las patrullas de reconocimiento, ¿en qué podías confiar? Algunos oficiales alemanes comenzaron a ver fantasmas donde no los había. Reportaban divisiones enemigas que eran reales como potencialmente falsas. La paranoia se infiltró en el proceso de toma de decisiones. Y eso era exactamente el punto. El engaño no se trataba solo de engañar al enemigo sobre dónde estabas, se trataba de hacer que dudara de todo. Después de la guerra, cuando los archivos alemanes fueron capturados, los analistas aliados quedaron asombrados por el impacto del Ghost Army. Estimaciones conservadoras sugieren que sus operaciones salvaron entre 15.000 y 30.000 vidas aliadas al desviar fuerzas alemanas de puntos de ataque reales. Algunas estimaciones van más alto. Un estudio posguerra concluyó que el Ghost Army aceleró el final de la guerra en el frente occidental por al menos 2 meses. 2 meses menos de combate, 2 meses menos de bajas. Pero tal vez el impacto más profundo fue conceptual. El Ghost Army demostró que en la guerra moderna, la información era un arma tan poderosa como los tanques, que un ejército pequeño de creativos podía lograr lo que una división blindada no podía, que el engaño sistemático y sostenido era viable a escala estratégica. Estableció principios que dominarían la Guerra Fría y los conflictos modernos: operaciones psicológicas, guerra de información, desinformación estratégica. Todo tiene raíces en lo que el Ghost Army perfeccionó entre 1944 y 1945. Las agencias de inteligencia modernas estudian sus operaciones. Los militares modernos entrenan en sus tácticas. La idea de que puedes ganar batallas sin disparar un tiro, simplemente haciendo que el enemigo vea lo que no está ahí, esa idea comenzó con 1.100 artistas y sus tanques de goma. Harold Lehner tenía 24 años cuando la guerra terminó en mayo de 1945. Había pasado 11 meses creando ilusiones, viviendo en el borde entre teatro y combate, sabiendo que si el engaño fallaba, él y sus compañeros probablemente morirían. Sobrevivió, regresó a Nueva York, retomó sus estudios de arte, se convirtió en ilustrador comercial, trabajó para revistas, diseñó anuncios, vivió una vida tranquila y productiva. Murió en 1996, a los 75 años. Pero antes de morir, donó su diario de guerra a los archivos nacionales. Es uno de los pocos relatos de primera mano del trabajo diario del Ghost Army, lleno de detalles que de otra forma se habrían perdido. En una entrada cerca del final, fechada en abril de 1945, escribió: «Fuimos artistas jugando a la guerra, y de alguna manera ganamos batallas sin disparar. Creamos ejércitos de aire y sombra, y cuando la historia se escriba, probablemente nadie creerá que esto fue real, pero fue real, tan real como cualquier batalla, solo que nuestras armas eran pinceles, altavoces y caucho». Tenía razón sobre una cosa. Durante décadas, casi nadie supo que el Ghost Army existió. La operación permaneció clasificada hasta 1996, 50 años después del final de la guerra. Cuando finalmente se desclasificó, quedó poca evidencia física. Los tanques inflables fueron destruidos, las grabaciones de sonido borradas, los documentos dispersados. Muchos de los veteranos habían muerto. Los que sobrevivían eran ancianos, algunos con memorias fragmentadas, pero suficientes registros sobrevivieron para reconstruir la historia, y lo que emergió fue extraordinario. La 23rd HQ Special Troops consistía de 1.100 hombres. El más joven tenía 18 años, el mayor 42. Venían de todas partes, ciudades grandes como Nueva York y Chicago, pequeños pueblos en Iowa y Montana, artistas, ingenieros, actores, técnicos. Realizaron 20 operaciones de engaño a gran escala entre junio de 1944 y marzo de 1945. Operaron en Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania. Crearon la ilusión de más de 30 divisiones fantasma durante la guerra. Solo un hombre del Ghost Army murió en combate: Private First Class Robert S. Stecher, 21 años, de Pensilvania. Fue alcanzado por artillería alemana durante una operación en diciembre de 1944. Es recordado como el único soldado del Ghost Army que dio su vida cumpliendo una misión que la mayoría nunca conocería. Los demás regresaron a casa.
Muchos continuaron carreras en arte, diseño, entretenimiento. Algunos se convirtieron en artistas famosos, otros vivieron en silencio, guardando secretos que no podían compartir durante medio siglo. En 2013, el Congreso de Estados Unidos finalmente otorgó al Ghost Army la Medalla de Oro del Congreso. Era el reconocimiento más alto que el país podía dar a un grupo. Solo 17 veteranos sobrevivían para recibirla. Uno de ellos, Bernie Blumstein, 88 años, dijo en la ceremonia: «Nos dijeron que éramos expendibles, que si el engaño fallaba, probablemente moriríamos, pero lo hicimos de todos modos, porque creímos que salvaría vidas, y lo hizo». Hoy, cuando visitas el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, hay una exhibición sobre el Ghost Army. Puedes ver uno de los pocos tanques inflables que sobrevivió. Parece frágil ahora, descolorido, lleno de parches. Es difícil creer que este trozo de goma engañó a la mejor inteligencia militar de Europa. Pero lo hizo, porque el engaño nunca fue sobre el tanque, fue sobre hacer que los alemanes quisieran creer, darles exactamente lo que esperaban ver. Y una vez que decidieron creer, cada pieza de evidencia, real o falsa, confirmaba esa creencia. Es una lección que va más allá de la guerra. En un mundo de información constante, percepción es realidad. Lo que la gente cree que es verdad moldea sus acciones más que la verdad misma. El Ghost Army entendió esto y lo usó para salvar miles de vidas. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirte a nosotros en esta misión, por favor suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió durante la guerra. Gracias por asegurar que Harold Lehner y los 1100 hombres de la 23rd HQ Special Troops no desaparezcan en el silencio. Merecen ser recordados.